Mi hija colapsó frente a mí. Su padre pudo salvarla, pero eligió ver fuegos artificiales con su nueva familia. No lloré, me vengué. Mi hija se desmayó de repente y necesitaba cirugía urgente. Cuando llegó el momento de pagar, me di cuenta de que el fondo educativo que había ahorrado con tanto esfuerzo para ella ya no existía. Desesperada, llamé a mi esposo, Esteban, el director del hospital, para rogarle que agilizara el proceso. Pero él me cortó en seco, con una frialdad que me heló. Adelina, ¿cómo puedes jugar con la vida de nuestra hija por puro celo? ¿Esperas que rompa las reglas? Llorando, intenté volver a llamarlo, pero ya tenía el celular apagado. Mi hija ya no volvió a despertar. Más tarde descubrí que Esteban había usado el dinero que pudo haber salvado a nuestra hija para comprar una casa en una zona cara de Ciudad de México. Todo para que el hijo de Rosalía pudiera asistir a una buena escuela. Y la noche de la cremación de nuestra hija, él estaba ya en el hospital, viendo fuegos artificiales con Rosalía y su hijo, mientras los latidos de mi hija se apagaban en la pantalla. Ya no sabía qué más hacer. Me arrodillé en el suelo, desesperada. Doctor Guillermo, por favor, opere a mi hija. Le juro que le pago todo en cuanto pueda. Él apartó mi mano con suavidad, con una mirada de pena. Cuñada, por favor, no nos ponga en esta situación. No podemos hacer la cirugía sin pago. El director Esteban no dio autorización por teléfono. De hecho, nos pidió específicamente que no dejáramos que usted causara un escándalo aquí. ¿Esto le parece un escándalo? Es cuestión de vida o muerte. El corazón de mi hija se está deteniendo. Una voz seca me recorrió la espalda como un escalofrío. La alarma del monitor me llenó de pánico y confusión. ¿Puedo llamar a Esteban? ¿A Rosalía? ¿A Nora? Seguro están juntos. Con las manos temblando, marqué el número de Nora. Después de lo que pareció una eternidad, contestó. Adelina, Esteban se está dando un baño de espuma. Si es urgente, le paso la llamada. Cerré los ojos con fuerza, intentando contener la rabia. Dile que venga al hospital ya mismo. Es urgente. Esteban seguramente me oyó gritar del otro lado. Adelina, ¿ya acabaste con tu drama? Estás yendo demasiado lejos. No, grité con desesperación. Nuestra hija te necesita. Vuelve ya. No le queda mucho tiempo. Antes de que pudiera terminar, la llamada se cortó. Las lágrimas me corrían por el rostro mientras veía cómo la vida de mi hija se desvanecía. Mientras me quedaba paralizada, sin saber a quién llamar, la voz de la enfermera volvió a sonar con urgencia. El corazón de la paciente se ha detenido. No, no puede ser. Corrí hacia la camilla de mi hija. Zoe tenía que estar sintiendo dolor, o simplemente dormía. No me dejaría así. Empecé a sacudirla, frenética. Zoe, despierta. Mírame, mi amor, por favor. Pero no importaba cuánto lo intentara. Sus ojitos no se abrieron. Aplastada por la tristeza y la rabia, me desmayé. Cuando desperté, ya se la habían llevado al depósito de cadáveres. Me arrastré hasta allá, empujando el dolor que me reventaba la cabeza. Solo pude tocar el cuerpo frío de mi niña. No podía aceptarlo. Hace nada estaba viva. Nada. Jugábamos, reíamos. ¿Cómo pudo dejarme así? No sé cuánto tiempo estuve llorando. Con los ojos hinchados y las manos temblando, volví a marcar el número de Esteban, pero seguía rechazando la llamada. En ese momento me invadió el asco por mí misma. ¿Por qué seguía esperando algo de él? Tragué mi dolor y llamé a mi mejor amiga, la que me estaba ayudando con los arreglos de la ceremonia. El crematorio, dijo ella con los ojos rojos. Intenta llamarlo una vez más. Al final, es el padre biológico de Zoe. Recordé cuánto Zoe adoraba a su papá, y no quería que se fuera con ese vacío. Respiré hondo y marqué de nuevo, tratando de sonar tranquila. Le voy a dar una última oportunidad, contestó casi de inmediato. ¿Y ahora qué? ¿Tienes tiempo para llamarme? Mejor hubieras pasado más tiempo con Zoe, dibujando con ella. Sí, a Zoe le encantaba dibujar conmigo, pero ahora ya nunca más tendríamos esa oportunidad. Ve al crematorio, mira a tu hija por última vez. Tragué las lágrimas. Lo dije tranquila. Y Esteban soltó una carcajada descarada. ¿Dónde aprendiste esas frases? No le enseñes tonterías a Zoe. Déjala hablar conmigo. Ya no puedes oír su voz. Si está dormida, pues mañana. Estoy ocupado ahora con... Sin terminar la frase, Esteban colgó. Así, sin más. Simplemente cortó la llamada. Si no quería escuchar, que lo lamentara por el resto de su vida. Me quedé ahí, viendo cómo el fuego convertía el cuerpecito de mi hija en cenizas. Me dolía tanto el pecho que apenas podía respirar. Y en silencio, ahí mismo, hice una promesa desde el fondo de mi corazón. En casa preparé un pequeño servicio memorial para Zoe. Los invitados cuchicheaban, todos confundidos. ¿Carolina? ¿Y el papá de Zoe? Sí. ¿Qué puede ser más importante que el funeral de una niña? La verdad, yo también me hacía la misma pregunta. ¿Dónde diablos estaba Esteban? El rostro de mi hija apareció en mi mente como un rayo de sol entre nubes. Su sonrisa traviesa, su vocecita dulce. Mami, ven por mí. Mami, mi deseo de cumpleaños es celebrar con los dos papás. ¿Sí? Un ruido en la puerta me sacó de golpe de mis pensamientos. Levanté la mirada y vi a Esteban, que llevaba días sin aparecerse, entrando con un pastel enorme en las manos. A su lado estaban Nora y su hijo, los dos vestidos de rojo, como si fueran a una fiesta. Sentí un nudo en la nariz, otro en la garganta. Bajé la cabeza, intentando no explotar ahí mismo. Adelina, ¿qué estás haciendo? ¿Convertiste nuestra casa en una funeraria ahora o qué? Los invitados empezaron a murmurar aún más.
lágrimas, mirando sin entender nada esa escena absurda. Esteban notó que algo andaba mal. Se quedó quieto, observó alrededor y entonces la vio. La foto en blanco y negro de nuestra hija sobre la mesa. Se quedó congelado, todavía con el pastel en las manos. El silencio en la sala pesaba más que cualquier palabra. Yo no sabía que el silencio podía doler más que los gritos. Después de que Esteban entró en la sala con ese pastel absurdo, con Nora y su hijo vestidos como si vinieran de una piñata, la atmósfera se volvió tan espesa que pensé que el aire no volvería a circular. Los murmullos entre los invitados eran cuchillos flotantes. Yo solo bajé la cabeza, no porque quisiera, sino porque si lo miraba, iba a lanzarme sobre él y acabaría presa. No iba a darle ese poder. Adelina, ¿convertiste la casa en una funeraria? Soltó Esteban, confundido, mirando a su alrededor. Las risas de la calle, los autos pasando, la vida avanzando, todo seguía igual allá afuera. Pero aquí dentro, la realidad había muerto. Nadie respondió. Todos los ojos estaban sobre él. Y fue cuando notó el marco de fotos en la mesa, la sonrisa de Zoe congelada, en blanco y negro, las velas, las flores secas, la ceniza aún caliente. Su rostro cambió. Yo lo vi. Pasó del sarcasmo al estupor, al pánico. El pastel tembló en sus manos. ¿Qué es esto?, dijo casi en un susurro, como si necesitara que alguien le explicara lo obvio. Es tu hija, solté sin mirarlo, o lo que quedó de ella. Rosalía agarró al niño del brazo y retrocedió. Nora bajó los ojos. El silencio volvió a reinar, y por primera vez, Esteban no supo qué decir. Se quedó ahí, con el pastel en las manos, como un idiota, mientras todos lo observaban. No sabías, ¿verdad?, le dije. Pero mi voz no tembló. Ya no quedaban lágrimas. No sabías que hoy era el servicio. No sabías que murió hace días. No sabías que la cremaron. No sabías que dejó de respirar mientras tú mirabas fuegos artificiales. Su labio inferior tembló. Él, el hombre que había intimidado a médicos, callado a enfermeras, manipulado informes, no podía con esta escena. Yo estaba en el hospital. Pensé que se iba a recuperar. No me mientas, Esteban. Mi grito hizo que más de un invitado se sobresaltara. Tú sabías. Yo te llamé. Yo te rogué. Yo te grité que vinieras. Y tú preferiste apagar el celular. El pastel cayó al suelo, esparciendo crema por las baldosas. Te comportaste como un cobarde. Seguí. Como si Zoe fuera una carga. Como si fuera algo que pudieras ignorar hasta que se evaporara. Él me miró, por fin, y lo vi. Lo juro. Por un segundo, lo vi a punto de llorar, pero se contuvo, porque incluso en la muerte de su hija, Esteban no podía mostrar debilidad. Tú querías usar su muerte para destruirme, susurró. Siempre fuiste así de vengativa. ¿Y tú? ¿Siempre fuiste así de cruel? Esteban dio un paso atrás. Rosalía intentó llevárselo, pero él se quedó ahí, paralizado. No había marcha atrás. No después de todo lo que ocurrió. No después de ignorar la llamada final de su hija. Yo respiré hondo. Me acerqué al altar improvisado y tomé la urna con las cenizas de Zoe. La sostuve en alto. Esto es lo que queda de tu hija. Y tú ni siquiera quisiste verla por última vez. Un suspiro recorrió la sala. Nadie dijo nada. Nadie tuvo que hacerlo. Esteban bajó la cabeza. Lo vi tragar saliva. Luego simplemente se fue. Salió por la puerta con la camisa manchada de pastel, sin mirar atrás. Nora lo siguió con la mirada, pero no dio un paso. Rosalía bajó los ojos y empujó a su hijo hacia afuera, avergonzada. Yo me quedé sola con Zoe, como había estado siempre. Horas más tarde, cuando todos se habían ido, me senté en el sofá vacío, la urna frente a mí, la casa en silencio. Fue entonces cuando sonó mi teléfono, un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. ¿Señora Adelina Ramos? Sí, respondí, con voz quebrada. Le habla la secretaria del juzgado familiar número 14. Recibimos una solicitud de Esteban Ortega solicitando una revisión legal urgente de la custodia post-mortem de su hija Zoe Ortega Ramos. Ha pedido que usted sea retirada de toda decisión conmemorativa futura por desequilibrio emocional. Mi mano tembló, cerré los ojos. El fuego dentro de mí, ese que pensaba que había apagado, volvió a arder. Perfecto, susurré. Que empiece la guerra. Cuando uno pierde a un hijo, siente que no queda nada. Pero cuando encima de ese vacío te acusan de ser una madre inestable, entonces entendés que te están quitando hasta el derecho al dolor. Esteban había presentado una solicitud formal para que yo no pudiera organizar más homenajes, ni siquiera mencionar públicamente a Zoe en ceremonias escolares o familiares sin su autorización. Alegaba que yo estaba explotando la memoria de nuestra hija para fines personales. Me acusaba de desequilibrada, de usar su muerte como herramienta de venganza. ¿Y saben qué fue lo más irónico? Que me dolió. Me dolió porque, por un segundo, me pregunté si de verdad me estaba volviendo loca, si toda esa rabia, ese impulso de exponerlo, de gritarle al mundo quién era, me había transformado en alguien que Zoe no reconocería. Pero entonces abrí su cuaderno de dibujos. Lo volví a hacer. Esa hoja, la que tenía los 3 muñecos, mamá, papá y Zoe, con el corazón partido entre los padres. Y una frase escrita en su caligrafía temblorosa. Si pelean, yo me voy al cielo. No, no era yo la que estaba perdiendo el juicio. Era él. Era el mundo. Fui al juzgado. Me presenté sola, sin abogado. Lo esperé en la sala de audiencias como quien espera una ejecución. Pero no llegó él. Mandó a un representante legal. Uno de esos tiburones trajeados con sonrisa plástica. El tipo ni siquiera me miró a los ojos. La señora Adelina Ramos ha dado señales de conducta
conductas erráticas, incluyendo exponer a menores de edad a contextos funerarios sin consentimiento, realizar velorios no autorizados y, según varios testigos, tener estallidos emocionales en presencia de terceros. No consideramos que esté en condiciones de manejar el legado emocional de Zoe Ortega. Escuchar mi nombre completo, con la frialdad de un acta, me revolvió el estómago. Me pidieron hablar, me puse de pie, mis piernas temblaban. ¿Sabe qué es lo más duro de todo esto? Le dije al juez, al abogado, al secretario, a las paredes, a quien me escuchara, que no estoy aquí para pelear por dinero, ni propiedades, ni herencias. Estoy aquí porque quiero que mi hija tenga memoria, porque no quiero que el nombre de Zoe desaparezca como desaparecen los muebles que uno ya no usa. Hice una pausa. Saqué del bolso la copia de la redacción que Zoe escribió en la escuela. Mi papá no me abraza, pero yo lo quiero igual. La leí en voz alta. La voz me temblaba, pero no lloré. Yo no estoy loca, continué. Estoy de duelo y estoy enojada, pero eso no me hace menos madre. Me hace humana. Me hace una mujer que perdió lo único que tenía y que no está dispuesta a que borren su existencia para proteger el ego de un hombre que jamás fue padre. El juez no dijo nada, ni una expresión. Solo pidió que se levantara el acta y se revisaran los testimonios. Días después recibí una notificación. La solicitud de Esteban había sido rechazada. No solo eso, el tribunal estableció que cualquier homenaje a Zoe debía ser consensuado por ambos padres, pero que en ausencia de voluntad conjunta, la madre tenía prioridad como figura custodial histórica. No gané una guerra, gané un derecho. Y fue ahí cuando decidí que tenía que hacer algo más, algo que no fuera solo para mí. Llamé a la escuela de Zoe, propuse crear una pequeña biblioteca con libros infantiles, con el nombre de mi hija en una placa. La directora aceptó de inmediato. Me ofrecía donar los primeros ejemplares. Jugué con la idea de invitar a padres, amigos, hasta excompañeros de clase. Pensé en decirle a Esteban, pero me contuve. Rosalía fue la que se apareció un día en mi puerta. No supe si quería consuelo o perdón. Venía sin maquillaje, con ojeras y los ojos rojos. Adelina, yo no sabía todo lo que estaba pasando. Me siento culpable. Esteban no habla del tema. No quiere que su hijo mencione a Zoe. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Le pregunté, sin rabia, pero con filo. Vacía, confesó. No puedo dormir. Tu hija aparece en mis sueños. Y me habla. Me pregunta por qué no hice nada. Un silencio se instaló entre nosotras. Rosalía sacó una hoja de papel doblada. Él me pidió que te entregara esto. Lo abrí. Era una carta, escrita a mano, con la letra de Esteban. Adelina, no supe ser padre. No supe estar ahí. No sé cómo cargar con esto, pero lo intento. Perdóname, si alguna vez puedes. Zoe merece algo más que esta historia manchada. No respondí nada. Solo caminé hasta el mueble. Tomé la cajita con los dibujos de Zoe y se la puse en las manos. Devuélveselos, que él vea lo que perdió. Esa noche, mientras limpiaba la sala, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro había una fotografía, una imagen que me quitó el aliento. Zoe, en la sala de emergencias, antes de entrar al quirófano, sujetando una hoja dibujada con corazones y la palabra papá escrita en el centro. Esa imagen no era pública, no estaba en mis cosas, ni siquiera recordaba haberla visto antes. No podía dejar de mirar la foto. Zoe en la camilla, conectada a los monitores, con ese gesto sereno en el rostro, como si aún creyera que todo iba a salir bien. Sostenía la hoja con ambas manos, un dibujo simple, lleno de corazones torcidos y una palabra en el centro, papá. No recordaba haber estado en ese momento, no recordaba haberle dado papel, ni lápiz, ni haber visto ese dibujo antes. ¿Quién se lo habría dado? ¿Quién la fotografió? ¿Y por qué diablos me lo mandaban ahora? La imagen no era una casualidad, era una herida abierta. Dormí mal esa noche, soñé con Zoe, como tantas otras veces, pero esta vez estaba sentada en un banco del hospital, con su hoja de corazones en el regazo. Me sonrió, pero no me habló, solo me miraba, como si esperara que yo entendiera algo que no podía decir en palabras. A la mañana siguiente, fui al hospital, no como madre, no como viuda emocional, fui como ciudadana, como mujer. Pedí hablar con el doctor Guillermo. Me hizo esperar más de una hora, pero finalmente me recibió en su despacho. Adelina, no esperaba verte tan pronto, dijo, incómodo. ¿Estás bien? No, respondí con frialdad, sentándome frente a él. Quiero saber quién tomó esta foto. Le puse la imagen sobre el escritorio. Él la miró con atención, y entonces desvió los ojos. ¿De dónde sacaste esto? Eso vine a preguntarte yo. Suspiró. Se quitó los lentes. Acarició las sienes como si le doliera la cabeza. Zoe pidió papel. Un día antes, dijo que quería hacerle un dibujo a su papá. La enfermera Miriam se lo consiguió. Yo estaba ahí. La foto la tomó ella, solo una. Pensó que podía ser lindo tener un recuerdo. ¿Y por qué no me la dieron? Porque no era para ti, me dijo, y eso me desgarró por dentro. Ella quería que Esteban lo viera. Nunca supimos si hacerlo. Cuando murió, nadie supo cómo manejarlo. Miriam la guardó. No podía tirarla, pero tampoco sabía si dártela. Me quedé en silencio. ¿Y por qué ahora? Y porque Miriam renunció la semana pasada, dijo él más bajo. Me dejó el sobre. Me pidió que te lo hiciera llegar. ¿Y tú se lo diste a alguien? ¿A Rosalía? ¿A Nora? Negó con la cabeza. No, yo no fui. Alguien más la dejó en tu casa. No sé quién. Salí del hospital sintiendo que algo me faltaba. No entendía por qué esto me revolvía tanto.
todo. Tal vez era la certeza de que, hasta en su momento más frágil, Zoe seguía esperando por ese abrazo que nunca llegó. Volví a casa, revisé el buzón, la reja, el jardín, nada, todo en su lugar. Pero el sobre, ¿cómo había entrado? Llamé a Rosalía, le pregunté, directa. ¿Fuiste tú? ¿Qué? No entiendo. La foto, ¿fuiste tú quien la dejó? No, Adelina, te juro que no. No sabía ni que existía. ¿Y Esteban? No vive conmigo desde hace 2 semanas, confesó en voz baja. Se fue. No quiso decir a dónde. ¿Por qué? Está raro, callado, como si cargara algo que no puede soltar. Corté. No sabía si creerle. Esa tarde, mientras limpiaba el armario de Zoe, una costumbre que me hacía sentir más cerca de ella, encontré algo que me heló el alma. En el fondo de una caja de juguetes, envuelto en una bolsita con una cinta rosada, había un sobre pequeño, con mi nombre escrito con letra infantil. Para cuando mamá esté muy triste, me senté en el suelo. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro, una hoja doblada, con corazones y mariposas pintadas con crayón. Un texto corto. Mamá, si un día lloro, no me ignores. Y si tú lloras, yo te abrazo desde el cielo. Promesa. La apreté contra el pecho. Era su forma de decirme que me veía, que me sentía, que sabía lo que venía. Me quebré. Lloré por horas, en silencio, con ese papel contra mi piel como si fuera su propia mano, hasta que sonó el celular. Era Nora. Adelina, perdón por llamarte, pero tienes que saber esto. ¿Qué pasó? Esteban está internado. ¿Qué? Intentó suicidarse. Lo encontraron en una cabaña cerca de Valle de Bravo. Está grave. Y dejó algo. Una carta. Con tu nombre. La primera vez que escuché la palabra suicidio en boca de Nora, no la entendí. Me quedé en blanco. Como si mi cerebro no supiera qué hacer con esa información. Esteban, el hombre frío, el que había ignorado mis súplicas, el que desapareció en medio del luto, el que jugaba a rehacer su vida mientras yo recogía cenizas. ¿Él intentó quitarse la vida? ¿Dónde está? Pregunté, aunque no entendía por qué lo hacía. Hospital Ángeles, en Toluca. Lo llevaron ayer en la noche. Intentó con pastillas y alcohol. Al parecer, llevaba días solo. ¿Y está vivo? Sí, pero inconsciente. No dije nada, solo colgué. Pasé las siguientes horas como una autómata. No porque sintiera lástima, tampoco porque sintiera odio. Era más bien una confusión paralizante, como si el dolor hubiera mutado en otra cosa, algo más complejo. Me vestí sin pensar. Tomé un taxi, 2 horas de viaje, mirando por la ventana sin ver nada. Cuando llegué al hospital, pregunté por él. Me pidieron identificación. Dudaron. Me hicieron esperar. Al final, una enfermera joven, seguramente nueva, me acompañó hasta la habitación. No está en coma, pero tampoco despierta del todo, me explicó en voz baja. Reacciona, pero no habla. Empujé la puerta. Ahí estaba, Esteban Ortega, el hombre que una vez me hizo reír en cafeterías universitarias, el que me tomó de la mano cuando supimos que estábamos esperando a Zoe, el que desapareció emocionalmente incluso antes de que ella se enfermara. Ahora, acostado en esa cama, más flaco, más gris, más humano, había tubos, monitores, una bolsa de suero y al lado de la cama, una carpeta sellada con una banda elástica. Me senté a su lado. No hablé, no sabía cómo, solo lo observé. Se movía levemente, hacía pequeños gestos con la boca, tal vez soñaba, tal vez revivía todo lo que hicimos mal. Abrí la carpeta. Había varias hojas, todas escritas a mano, el mismo trazo que había visto en la carta anterior. Algunas estaban manchadas, otras arrugadas, como si las hubiera escrito llorando. Tomé la primera. Si estás leyendo esto es porque no tuve el valor de seguir. No por culpa tuya, no por Zoe, por mí, porque fallé en lo único que importaba. No supe cómo ser padre, no supe cómo mirar a mi hija cuando me necesitaba. Pensé que cumplir horarios, pagar cuentas y mantener una imagen bastaba. La segunda hoja era aún más directa. Rosalía no fue la causa, fue el síntoma. Me perdí en una mentira cómoda. Me escapé de una casa donde me sentía inútil. Me alejé porque no soportaba verme reflejado en los ojos de mi hija. Ella me veía, de verdad, y yo no lo merecía. Seguí leyendo. Las páginas se volvieron más oscuras, más desgarradas. El día que no contesté el teléfono, estaba con el celular en la mano. Leí tu nombre, vi las llamadas, escuché los audios, y no fui capaz. Me paralizó el miedo, no a verte, a verla sufrir y saber que era mi culpa. Pensé que si no iba, si no escuchaba, si no lo confirmaba, no sería real. La última hoja era una bomba. Sé que no merezco perdón, pero hay algo que debes saber. El día que Zoe entró al hospital, yo estuve ahí, en el mismo pasillo. La vi pasar en la camilla. Me escondí, como un cobarde, como el peor ser humano que ha pisado este mundo. Solo no podía verla así. Me fui, corrí, como siempre. Solté el papel. Mis manos temblaban. Miré al hombre inconsciente en la cama. No sentí compasión, tampoco rabia. Sentí un abismo. ¿Por qué? Le susurré. ¿Por qué no fuiste valiente por ella, aunque sea una vez? No respondió. Solo murmuró algo, entre sueños. No pude entender. Me quedé sentada ahí por horas, en silencio, pensando. No podía volver a casa con esa información y seguir como si nada. No después de saber que él estuvo ahí, que tuvo la oportunidad de tomar la mano de su hija y no lo hizo. Al salir de la habitación, vi a Nora. Estaba esperándome en la sala, ojerosa, nerviosa. ¿Lo viste? Asentí. No dije mucho más. Hay algo que no te dije, murmuró. Lo encontré gracias a un recibo que olvidó en casa. Una reserva de hotel en Valle de Bravo. Fui. Y cuando entré a la cabaña, encontré
encontré esto. Me entregó una bolsa pequeña. Dentro había varios objetos. Una pulsera de Zoe, la que usaba en la primaria, un peluche rosa y un frasco con tierra húmeda. ¿Qué es esto? Hay una ubicación anotada, dijo Nora, sacando un papel. Estaba marcado con una cruz, al lado del lago. Dijo que era el último lugar donde se sintió vivo con Zoe. Mi corazón se apretó. Había algo enterrado ahí y necesitaba saber qué era. Conduje hasta Valle de Bravo con una mezcla de ansiedad, temor y algo que no podía nombrar. Llevaba la hoja con la ubicación marcada en una cruz. Nora me había dicho que estaba al lado del lago, en una pequeña zona arbolada detrás de unas cabañas vacacionales. Mientras el auto subía por las curvas de la carretera, mi mente no paraba. ¿Qué podía haber enterrado Esteban ahí? ¿Un objeto? ¿Un recuerdo? ¿Un secreto? Lo único que sabía era que tenía que descubrirlo. No podía volver a casa sin saber qué lo atormentaba al punto de querer morir. Aparqué en un descampado. El lago estaba calmo, gris, como si también estuviera de luto. Seguí a pie por un sendero rodeado de árboles. El aire era denso, húmedo. Había una quietud extraña, como si el bosque supiera lo que estaba a punto de pasar. La cruz estaba allí, una pequeña marca de piedras blancas, dispuestas con cuidado sobre la tierra blanda. A su lado, una pala oxidada, enterrada hasta la mitad. Me arrodillé. No quise pensar, solo empecé a cavar. Empecé. El corazón me golpeaba el pecho. Mis manos se ensuciaban. La tierra tenía olor a humedad y a tristeza. Y entonces lo encontré. Una caja de madera, pequeña, sellada con clavos y cinta adhesiva. La saqué con cuidado. La coloqué sobre la hierba. Me temblaban las manos mientras rompía el sello. Dentro, había una colección de recuerdos. Una fotografía de Zoe, tomada desde lejos, mientras jugaba en una feria local. No estaba posando. No sabía que la observaban, pero sonreía. Esa sonrisa inocente, pura, que ya no volvería a ver. Un pañuelo bordado, con su nombre. Lo había hecho yo misma cuando ella tenía apenas 2 años. Una carta, escrita en papel arrugado. Y una grabación, una pequeña grabadora de voz, como las que se usan en entrevistas. Primero, leí la carta. Este es mi último refugio. Aquí, donde una vez Zoe corrió descalza y gritó que el mundo era suyo. Quiero guardar lo que queda de mí. Sé que no tengo derecho a que me entiendan, pero dejo esto para quien aún tenga el valor de abrirlo. Luego, presioné play en la grabadora. Su voz, Esteban, pero no como siempre, no altivo, no seco. Era una voz rota, quebrada por el peso de alguien que ya no puede más. Si estás escuchando esto, probablemente ya no estoy. No busco perdón, solo quiero dejar constancia. Zoe me habló la última vez que la vi. No me vio a mí, pero la escuché. Le decía a la enfermera que quería que yo estuviera ahí cuando despertara, que me iba a perdonar, que no me odiaba, aunque yo no fuera a su cumpleaños, que ella sabía que yo era bueno, solo que estaba confundido. Confundido, así me describió. La voz se detuvo, luego volvió, con más fuerza. No me acerqué, me escondí, y al día siguiente, supe que ya no estaba. No pude volver al hospital, no pude verte, no pude ver su cuerpo, ni siquiera su urna, pero aquí, con estas cosas, con este lugar, quiero pensar que algo de ella aún me escucha. Silencio, solo el sonido del viento y un leve sollozo. El día que supe que había muerto, lo primero que hice fue venir aquí, no para rezar, para llorar, como un niño. Me senté donde ella jugó, donde se cayó y se raspó la rodilla, donde me dijo que quería ser astronauta. Aquí, todo aún huele a ella. Solté la grabadora. Me llevé las manos a la cara. Lloré, no por él, por Zoe, por lo que pudo ser y no fue, por las palabras que esperó escuchar y nunca llegaron, por la promesa de que su papá vendría y no vino. Tomé la caja, cerré la tapa con cuidado. No la dejaría ahí, no después de escuchar eso. Volví al auto. Ya de noche, manejando por la carretera de regreso, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con voz baja. ¿Adelina Ramos? Sí, soy Lucía, trabajadora social del DIF. Necesito hablar con usted cuanto antes. Se trata del hijo de Nora y de Esteban. ¿Qué pasó? Su madre fue encontrada inconsciente esta mañana. Ingresó en urgencias. El niño está bajo custodia temporal. Lo sentimos mucho, pero no tenemos familiares inmediatos autorizados. Usted estaba en la lista de emergencia. Frené en seco. ¿Qué quiere decir con que estoy en la lista? Parece que su nombre fue añadido por la madre hace una semana, como persona de confianza en caso de emergencia. ¿Y el niño? Está preguntando por usted. Silencio. Tenía que decidir, y rápido. Cuando llegué al hospital, ya era de madrugada. Todo estaba en silencio, salvo por el zumbido constante de las luces fluorescentes y el eco lejano de pasos en los pasillos. La trabajadora social me esperaba en la entrada. Una mujer joven, delgada, con rostro cansado y gesto amable. Gracias por venir tan rápido, señora Ramos, me dijo, extendiéndome una carpeta. Nora Ortega fue ingresada por una sobredosis de tranquilizantes. Aún no sabemos si fue accidental o intencional. La están estabilizando. Está sola. El padre del niño no ha respondido a las llamadas. Asentí en silencio. ¿Y el niño? Está en la sala de observación pediátrica. Está asustado, pero no ha llorado. Solo hace una pregunta. ¿Cuál? ¿Zoe está en el cielo? Sentí una punzada, como si alguien me hubiera metido una aguja en el pecho. No había forma de esquivar eso. Me llevó hasta la sala. El niño estaba sentado en una camilla, abrazado a un peluche desgastado. Tenía la mirada fija en la puerta, como si supiera que vendría. Cuando me vio, se levantó de inmediato. No corrió hacia mí, se quedó ahí, parado,
tiempo, esperando. Hola, corazón, le dije, arrodillándome a su altura. ¿Te acuerdas de mí? Asintió con la cabeza. Luego susurró. Tú eras la mamá de Zoe. Sí, lo soy. Zoe está enojada con mi papá. No supe qué decir. Me tragué el nudo en la garganta. Zoe no sabía lo que pasaba. Solo quería que todos estuviéramos juntos. El niño bajó la cabeza. Se abrazó al peluche con fuerza. Yo sí la quería. Ella me prestó sus colores una vez. Me dijo que estaba bien que yo no tuviera papá, porque ella tampoco. Las palabras me golpearon como una ola. Zoe había dicho eso, y yo no lo sabía. ¿Quieres venir a casa conmigo esta noche? Puedes quedarte en el cuarto de Zoe si quieres, asintió sin pensarlo. Firmé los documentos. Lo llevé en brazos hasta el auto. No pesaba mucho. Tenía ese olor a jabón barato y hospital que tanto detestaba. Durante el trayecto, no dijo una palabra. Solo miraba por la ventana. En casa, preparé el sofá-cama del cuarto de invitados, pero él entró directo a la habitación de Zoe. Se subió a su cama, abrazó uno de sus cojines y cerró los ojos. Me quedé en la puerta, en silencio. No tenía sentido detenerlo. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina, con un té frío entre las manos, y repasé mentalmente todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Esteban en coma emocional, Nora internada por sobredosis, y este niño, solo, llevado de un lado a otro, con apenas 7 años y más cicatrices de las que muchos adultos cargan en toda su vida. Al amanecer, me levanté y comencé a preparar el desayuno. Huevitos revueltos, pan, fruta. Quería que encontrara algo familiar, aunque fuera por un instante. Él apareció en pijama, los ojos hinchados, pero sereno. ¿Zoe dormía con ositos? Sí, le gustaban los demonios. Se sentó a la mesa. ¿Puedo quedarme aquí más días? Puedes quedarte lo que necesites. Después del desayuno, recibí una llamada. Era el hospital. Señora Ramos, buen día. La señora Nora Ortega ha salido del estado de riesgo. Está estable, aunque aún sedada, pero pidió hablar con usted en cuanto fuera posible. Fui al hospital de inmediato. Nora estaba pálida, con una vía en el brazo y el rostro desfigurado por el llanto. Me miró con una mezcla de vergüenza y alivio. No podía más, dijo, apenas abrí la boca. Esteban desapareció. Se fue de la ciudad sin decirme nada. No tenía dinero, no tenía a quién dejarle a mi hijo. Y entonces pensé, ¿pensaste que quitándote la vida él se haría cargo? Interrumpí, dura. Pensé que al menos tú lo harías, confesó llorando. Por eso te puse en la lista, porque tú eres mejor madre de lo que yo jamás seré. La verdad es que en ese momento no sabía si sentir pena, rabia o impotencia, pero también entendí que no se trataba de mí, ni de ella. No pienso abandonarlo, pero no puedes simplemente desaparecer así. Él te necesita. Yo ya no tengo cómo sostenerme, susurró. Si lo dejo contigo, ¿lo aceptarías? Esa frase quedó flotando en el aire. No respondí. Volví a casa. El niño estaba dibujando. Me acerqué y miré por encima de su hombro. Era un dibujo simple. 2 casas, una grande y otra pequeña. En la grande, una mujer con cabello largo, un niño y una niña con alas. Y arriba, el sol con una carita feliz. ¿Qué dibujas? Le pregunté. La casa que quiero tener. Cerré los ojos. Respiré hondo. Iba a necesitar más que amor para sostener esto. Iba a necesitar fuerza y coraje, pero ya no podía hacerme a un lado. Y entonces sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba, Esteban, ojeroso, flaco, sin afeitar. Necesito verla, dijo. ¿A quién? A Zoe. Zoe está muerta. Él bajó la mirada. Lo sé, pero quiero ir a donde esté, aunque sea una vez. Lo dejé entrar, no porque quisiera, no porque creyera que merecía algo. Lo dejé entrar porque algo en su rostro había cambiado. Ya no era el Esteban de los pasillos del hospital, ni el que me gritaba por teléfono. Este hombre, parado frente a mí, era solo un cascarón, un eco roto. No hablamos. Caminó detrás de mí por el pasillo, como si fuera un intruso en su propia vida. Lo llevé al cuarto de Zoe, no al memorial, no a la sala, a su cuarto real, como ella lo dejó la última vez que cerró la puerta. Esteban entró despacio. Se quedó en el umbral, los ojos clavados en la cama deshecha, en los juguetes sobre la repisa, en las estrellas fosforescentes del techo que aún brillaban, como si supieran que alguien especial vivía ahí. ¿Aquí dormía? Preguntó con voz ronca. Aquí soñaba. Se acercó al escritorio, tomó uno de sus cuadernos, lo abrió. Una página estaba escrita con tinta rosa. Hoy fui valiente. Mamá dice que ser valiente no es no tener miedo, es hacer las cosas aunque uno tenga miedo. Esteban se sentó en la cama, cerró los ojos, y por un momento pensé que se iba a romper. ¿Por qué viniste? Pregunté, sin suavidad. Porque no podía respirar, dijo. Porque en cada lugar que pisaba, ella me hablaba, en cada espejo, en cada risa de niña en la calle, en cada silencio, y pensé que si venía aquí, si me sentaba en su cama, si tocaba sus cosas, tal vez me perdonara. No se trata de tu perdón, respondí. Se trata de lo que ella merecía, y no lo tuvo, porque tú no tuviste el valor. Se llevó las manos a la cara. Lloró. Por primera vez en años, Esteban lloró de verdad. No esos llantos tibios de culpa. Lloró desde el fondo, como quien se arranca algo que lo está matando por dentro. Yo no lo consolé. No era mi lugar. El niño, hijo de Nora, apareció en el umbral. ¿Ese es el papá de Zoe? Esteban lo miró. Asintió. Sí, soy yo. El niño se acercó. Lo observó en silencio. Luego sacó del bolsillo un dibujo y se lo entregó. Eran 3 figuras. Zoe con alas, él mismo, y una figura más alta, con la palabra papá sobre la cabeza. Zoe me dijo que eras bueno. Solo estabas lejos. Esteban se quebró.
hombro, lo abrazó sin pensarlo, y el niño, sin entender del todo lo que ocurría, le devolvió el abrazo. Esa escena me dejó sin palabras. Después de eso, Esteban no pidió quedarse, no pidió nada, solo me miró y dijo: sé que no puedo reparar nada, pero quiero hacer algo, lo que sea. Haz lo que nunca hiciste, le respondí. Quédate, no desaparezcas. En los días siguientes, no volvió a dormir en mi casa, pero pasaba por las tardes, llevaba al niño al parque, le compraba libros, le contaba historias de Zoe, historias que antes se negaba a recordar. Nora fue dada de alta, no quiso volver por su hijo. Me llamó una noche, llorando, diciendo que no podía, que no estaba lista, que lo amaba, pero no sabía cómo ser madre. Colgó antes de que pudiera responder, y entonces tomé una decisión. Solicité la custodia temporal del niño. Lo hice sin dramatismos, sin aplausos, sin jueces sensacionalistas, solo con papeles firmados, pruebas y el respaldo de las autoridades escolares y médicas. Me convertí, oficialmente, en su tutora. El día que llegó la resolución, lo senté en el sofá y le dije: ¿te gustaría quedarte aquí conmigo? Él me miró. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No lloró, solo asintió y me abrazó, fuerte. Esteban firmó como padre biológico. No discutió, no pidió derechos, solo dijo: haz lo que yo no pude. Días después, mientras organizaba la biblioteca conmemorativa de Zoe en la escuela, encontré una caja sin remitente. Dentro había un cuaderno con el título Las cosas que no te dije. Era de Zoe. Páginas enteras que nunca había visto. Secretos, dibujos, confesiones. Y en la última hoja, una nota que me heló la sangre. Si un día desaparezco, no busques culpables. Solo abrácense más fuerte. Pero esa frase no la había escrito Zoe. Era letra de Esteban. El cuaderno lo reconocí al instante. Era uno de los que Zoe usaba para escribir historias. Solía dejarlo en su mochila, junto a los marcadores que tanto le gustaban. Pero esa hoja final, esa frase escrita con la caligrafía trémula y adulta de Esteban, no estaba ahí antes. No cuando revisé todo tras su muerte. No cuando lloré en silencio repasando sus palabras infantiles. Si un día desaparezco, no busques culpables. Solo abrácense más fuerte. Era una advertencia, una despedida, una justificación. Tomé el cuaderno y lo llevé conmigo a la biblioteca conmemorativa que estábamos construyendo en la escuela de Zoe. Ese día se inauguraría la primera etapa. Una estantería con libros donados, una placa con su nombre y un rincón de lectura infantil. Todo pensado para que otros niños pudieran leer como ella, soñar como ella, vivir, al menos en parte, lo que a ella le fue arrancado. Llegué temprano. El niño, mi niño, porque ya lo sentía así, me ayudó a colocar los cojines, a ordenar los cuentos, a poner etiquetas de colores. Era tan metódico como Zoe. Cuando me miraba y sonreía, a veces se me quebraba algo por dentro, pero también se me recomponía. Esteban llegó casi al final, vestido de forma simple, con una caja bajo el brazo. Quiero donar estos libros, dijo. Eran de cuando Zoe era más pequeña. Guardé todo. No sabía por qué. Ahora lo sé. Los dejó en el escritorio. Luego se acercó a la placa. La leyó en silencio. Biblioteca Infantil Zoe Ortega Ramos. Para quienes sueñan incluso cuando duele. Se llevó una mano al pecho. Ella estaría feliz, murmuró. Yo no respondí. No hacía falta. La ceremonia fue breve, sin cámaras ni discursos pomposos. Solo los niños, algunos padres y el recuerdo. En un momento, uno de los compañeros de Zoe levantó la mano. ¿Zoe puede vernos desde el cielo? El silencio fue incómodo, pero el niño que vivía conmigo se adelantó y dijo sin titubear: sí, está leyendo con nosotros. Siempre. Todos sonrieron. Algunos lloraron. Yo también. Al volver a casa esa tarde, no pude quitarme el cuaderno de la cabeza. Esa última frase de Esteban escrita en la última hoja. Algo no cerraba. Esa frase parecía dirigida a alguien. No a mí, no a Zoe. Esa noche esperé a que el niño durmiera. Me senté en el comedor con el cuaderno abierto. Revisé cada página y fue ahí donde lo noté. Un doblez. Una hoja pegada entre otras dos. Cuidadosamente oculta. La despegué con suavidad y descubrí un texto diferente. Una carta, escrita de puño y letra, fechada el día antes de que Zoe ingresara al hospital. Adelina, no sé cómo decirte esto, así que lo escribo. Estoy vendiendo la casa de Polanco. No puedo sostener 2 hogares y ya no puedo seguir huyendo. Usaré parte del dinero para saldar deudas del hospital, pero la otra parte es para ti, para Zoe. Te dejo los documentos en la caja fuerte. La clave es su cumpleaños. Tragué saliva. Me levanté. Caminé directo al pasillo, donde aún estaba el mueble viejo, donde solíamos guardar papeles importantes. Abrí el compartimiento inferior, y ahí estaba, la caja fuerte gris, casi olvidada. Tecleé la fecha, el 12 de agosto. Clic. La caja se abrió. Dentro, sobres sellados, documentos, contratos y un cheque, a nombre mío, por una suma que me hizo sentarme de golpe. No entendía. Esteban había dicho que no quedaba dinero, que el fondo de Zoe había desaparecido, que no había forma de pagar la cirugía, pero ahí estaba, dinero suficiente para cubrir el procedimiento que ella necesitaba, guardado, protegido, oculto. Y entonces me di cuenta, no fue por falta de recursos, fue por miedo. Él no actuó porque no supo cómo, porque no quiso entregar el control, porque creyó que todo se solucionaría sin arriesgar su imagen, porque la cobardía fue más fuerte que el amor. Volví a sentarme con el cuaderno. Me prometí que no lo confrontaría, no todavía. Al día siguiente
siguiente, me reuní con una abogada. Le mostré los documentos. Le conté la historia. Ella me miró con ojos grandes. ¿Deseas demandarlo?, preguntó. Por negligencia, por omisión, incluso por homicidio culposo si quieres. Hay base. Me quedé en silencio, pensando. No, aún no, dije. Pero quiero que sepa que ya no estoy en silencio, que ahora soy yo quien tiene el poder. Esa noche, cuando Esteban vino a cenar con el niño, me miró con sus ojos cansados, como si supiera. Le serví el plato. Encontré la carta. Se detuvo. ¿Cuál? La de la caja fuerte. La que escribiste el día antes de que Zoe muriera. Su rostro se descompuso. Adelina, no digas nada. No hoy. Pero escucha bien. Algún día lo vas a contar. No por mí, no por ti, por ella. Él bajó la cabeza. ¿Y si no puedo? Entonces yo lo haré por ti. Mientras recogía los platos, el niño apareció con una nota en la mano. La encontré en uno de los libros viejos. Dijo. Es de Zoe. Era una hoja con una sola frase. Mamá, si el amor duele, entonces lo estás haciendo bien. Y por primera vez en mucho tiempo, entendí que el dolor no era el final, era el camino. Y ese camino aún no terminaba. Pasaron semanas. El niño ya decía mamá cuando se refería a mí. No lo corregí. No lo detuve. No era una palabra robada. Era una palabra construida, compartida, tejida con cada desayuno, con cada noche en que lo arropaba y le contaba cuentos que inventábamos juntos. Esteban venía cada tanto. Había algo en su manera de moverse que ya no era la misma, como si cada paso le pesara, como si supiera que su tiempo de esconderse había terminado. Y un día, sin que yo lo pidiera, tocó la puerta con una carpeta en la mano. Vengo a cumplir con lo que prometí, dijo. Vengo a contar mi parte. Lo invité a pasar. Nos sentamos frente a frente, con la mesa entre nosotros como un campo de guerra. El niño estaba en la escuela. Teníamos el silencio, el café y el pasado hirviendo entre nosotros. Abrió la carpeta, sacó varias hojas impresas. Era su testimonio, por escrito, su versión, sus errores, su verdad. Quiero dejar esto en la biblioteca, que se lea, que no se borre, que no se repita. Tomé el documento. Empecé a leer. La narración era cruda, sin adornos. Contaba desde los inicios, cómo se sintió pequeño ante la maternidad, cómo la presión de ser el director del hospital lo convirtió en alguien que operaba más como ejecutivo que como ser humano, cómo cada día evitaba mirar a Zoe a los ojos porque sabía que no estaba ahí para ella. Y luego lo inevitable. La noche que Zoe fue ingresada, yo estaba en la sala de juntas del hospital. Vi la notificación en el sistema. Vi su nombre. Pude bajar. Pude correr. Pero no lo hice. Llamé a Guillermo y le pedí que no dejara que Adelina armara un escándalo. Lo que no sabía era que al pedir silencio, estaba firmando su sentencia. La confesión era una daga. Ella me necesitó, me esperó, y yo elegí el prestigio, el control. Creí que habría más tiempo, que alguien más se haría cargo, que no era tan grave. Me equivoqué, y no sé cómo vivir con eso. Cuando terminé de leer, no supe qué decir. La rabia no me empujó, tampoco el consuelo. ¿Esperas que esto te absuelva? Negó. No, solo quiero que ella exista en todos lados, incluso en mi vergüenza. Que no la olviden. Guardé el testimonio. Lo colocaríamos en la biblioteca, pero aún no sabía si lo haría público o no. ¿Y qué vas a hacer ahora?, pregunté. Me voy de México, respondió. Me ofrecieron un puesto en Oaxaca, pequeño, tranquilo, no de director, solo médico. ¿Y el niño? Tú lo estás criando, y lo estás haciendo bien, mejor de lo que yo podría. Nos quedamos en silencio. Antes de irse, se volvió hacia mí y preguntó algo que me tomó por sorpresa. ¿Tú crees que Zoe me haya perdonado? No lo sé, le dije. Pero sí sé que, si ella te estuviera mirando, no querría que te destruyeras. Querría que fueras mejor, para que otros niños no sufran lo que ella sufrió. Él asintió. Me abrazó. Un abrazo torpe, culpable, pero sincero. Se fue al día siguiente. El niño preguntó por él. Fue a trabajar a otro lugar. Le dije, pero te quiere mucho. Él no dijo nada. Solo se aferró a mi cintura. Semanas después, recibí una carta desde Oaxaca. Era de Esteban. Contaba que estaba atendiendo a niños de comunidades rurales, que sentía que, por primera vez en años, estaba haciendo algo real. Y con la carta venía un dibujo, un cielo azul, una niña con alas, un hombre con bata blanca, extendiéndole la mano, y la frase, no llegué a tiempo para salvarte, pero llego ahora para no fallarles a otros. Ese día, caminé hasta el rincón de lectura de la biblioteca de Zoe. Coloqué el dibujo dentro de un marco pequeño, justo al lado de su foto, y me prometí algo. Esto no era el final, ni de su historia, ni de la mía, ni del niño que ahora dormía en mi casa, y que sin saberlo, estaba cosiendo con su amor cada una de las heridas que Zoe había dejado abiertas, hasta que un día, mientras revisaba un cajón antiguo que usaba como archivo, encontré una carta dirigida a mí, con fecha de hace más de un año. Era de Zoe, no la había visto antes, y al abrirla leí, mami, si algún día no me despierto, no estés triste. Prométeme que vas a hacer cosas felices por las dos, que vas a reír cuando yo ya no pueda, y que si ves a alguien solito, como yo me sentía a veces, lo abraces como si fuera yo. Cerré los ojos, y supe que todo valía la pena. Un año después. Me cuesta creer cuánto puede cambiar una vida en 12 meses. Hay mañanas en que despierto y creo que Zoe todavía va a saltar sobre mi cama, con su pijama de unicornios y esa vocecita aguda diciendo que ya es hora de desayunar. Pero luego giro la cabeza y veo la urna en la estantería, las fotos, la biblioteca y el cuaderno con su letra. Entonces recuerdo, no está, y sin embargo está en todo.
todo. Desde que se fue, intenté hacer lo que me pidió. Sonreír por las dos. Reír incluso cuando duele. Abrazar a los que se sienten solos. Y de algún modo, eso me transformó más de lo que imaginé. El niño, mi hijo ahora legalmente, se llama Emiliano. Fue idea de él pedir el cambio de apellido. Ya no quiere llamarse Ortega. Lo entendí. Lo respeté. Ahora es Emiliano Ramos. Y cuando firmamos los papeles, me tomó de la mano y dijo: ¿Crees que Zoe se pondría feliz? Está más que feliz, le respondí. Está orgullosa de ti. Emiliano es inteligente. Reservado, sí, pero muy observador. Dice que cuando crezca quiere ser maestro, para contar historias y que nadie se sienta solo en el recreo. Tiene el mismo brillo en los ojos que Zoe, pero también una fuerza silenciosa que no sé de dónde sacó. La biblioteca en su escuela es ahora uno de los lugares más visitados. Niños que nunca habían tocado un libro ahora se sientan en el rincón de lectura, sobre almohadones que bordamos juntas algunas madres, con frases de Zoe cosidas en los bordes. Nunca es tarde para imaginar. Si lloras, que sea con crayones. El testimonio de Esteban está ahí. No lo escondí, no lo exhibí. Está disponible, encuadernado, como parte del archivo interno para docentes y psicólogos. No para castigar, sino para enseñar. Es un espejo donde muchos se ven. Esteban está en Oaxaca. Me escribe cartas cada mes, sin falta. A veces me cuenta de una niña que llegó con fiebre alta pero sobrevivió, o de un pequeño que le regaló una piedra porque curar es magia. Su manera de pedir perdón es silenciosa. No me pide que lo perdone, no me lo exige. Solo vive como si cada acto fuera una disculpa. Un día me envió una foto, una pequeña placa colgada en la entrada de una clínica rural que dice: aquí se atiende con el corazón, porque aprendimos que un corazón ignorado deja de latir. Él la donó, no con su nombre, con el de Zoe. Nora nunca volvió del todo. Está en rehabilitación en Puebla. A veces llama, me dice que todavía tiene pesadillas con aquella noche, pero también me dijo que empezó a escribir crónicas, cuentos, incluso una carta para Emiliano. Le pidió que no la leyera aún, que esperara a tener 15 años. No sé si alguna vez volverá a ser madre, pero entendió que serlo también implica soltar cuando no puedes cuidar. Doctor Guillermo sigue en el hospital. Cada vez que lo veo, me toma de las manos y se disculpa. No porque me deba algo, lo sé, sino porque fue parte de ese engranaje frío que no supo actuar a tiempo. Hoy impulsa un programa de atención emocional a familias que pierden a un niño. Lo llaman Alas para Zoe. A veces lo invito a tomar café. Hablamos poco, pero cuando lo hacemos, el silencio dice mucho más. Y yo soy terapeuta. Me costó llegar hasta aquí, pero cada madre que me habla de la ausencia, cada padre que no sabe cómo conectar con su hijo, cada niño que me cuenta que le duele algo, pero no sabe dónde, me recuerda por qué hago esto. Zoe vive en cada consulta, en cada cuaderno, en cada historia. A veces Emiliano me despierta llorando, diciendo que soñó que ella lo abrazaba. Entonces lo abrazo fuerte y le digo: Zoe no se ha ido, solo se volvió invisible. Hoy, en su aniversario, fuimos al lago donde una vez jugó. Plantamos un árbol. Emiliano colgó en sus ramas una carta sellada que decía: gracias por prestarme a tu mamá. Y yo dejé una sola frase, escrita con marcador negro sobre una piedra: te prometí que no te olvidaría. Y cada día cumplo esa promesa. Nos quedamos en silencio. El viento movía las hojas. Y por un segundo, juraría que la escuché. Su risa, leve, dulce, eterna.